Bueno, ¿y de qué va la editorial esta semana? Pues os voy a hablar de la obsolescencia programada en directivos. Como sabéis, yo llevo años hablando de la empleabilidad de los directivos o profesionales a partir de los 50 años, porque estoy no realmente preocupado, muy preocupado, porque en España, a diferencia de otros países, ese tipo de directivos o empresarios o personas, muchas veces la sociedad no los valora tanto, y yo creo que esto es una mala cultura. Siempre pongo el mismo ejemplo: en España la media de los presidentes de España o los que se presentaron en las últimas elecciones tenían 40 años, y si vemos lo mismo, el mismo dato en los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, la media estaba en 70-80 años. Por eso creo que es una de las cosas por las cuales a Estados Unidos le va tan bien y en España no nos va tan bien, ¿no? Porque la edad media de los altos directivos es muy superior y allí se valora. ¿Y por qué hablo de la obsolescencia programada en directivos? Y esta vez me voy a poner no del lado de negativo, sino lo que quiero es influir en vosotros para que cambiéis. Todo el mundo conoce lo que es la obsolescencia programada, ¿verdad? Es algo que además ya se ha escrito, se ha demostrado, hay muchas tesis doctorales que hablan sobre esto, que en determinadas empresas e industrias han hecho productos que han, programado la vida útil, o dicho de otra manera, los han hecho para que duren un determinado número de años, no tan exacto como la gente, como si fuera justo a los 10 años la máquina se apaga, pero sí que está estudiado una durabilidad. ¿Para qué? Para que vuelvas a tener que comprar otra vez productos, sobre todo productos que no cambian tanto tecnológicamente como puede ser un móvil, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en una lavadora o otro tipo de productos que los diseñan para que no duren tanto, precisamente para que tengas que cambiar. Esto ya está muy demostrado y no vamos a hablar de ello. Pero volviendo a eso, ¿por qué hablo de la obsolescencia programada en directivos? Porque sí que he visto que, si bien es cierto, y he empezado hablando de esto, que creo que la sociedad no interpreta bien los directivos y la gente a partir de los 50 años, porque la gran ventaja competitiva que tienen no es el conocimiento, y lo digo siempre, es la experiencia de vida, porque tienen experiencia de haber vivido muchos años, muchas cosas, y por tanto tienen esa experiencia que sí que aportan un valor a las empresas y a la sociedad, que gente que, por ejemplo, con 30 años no puede, porque no ha tenido tanta experiencia. Todo el mundo, si fuera un médico, tiene claro que cuanto más mayor, más sabe, pero en determinadas otras áreas, sobre todo en España, eso no está. Pero volvamos al punto que estábamos hablando. ¿Por qué hablo de la obsolescencia programada en directivos? Porque sí que creo que determinados directivos, empresarios o empleados, cualquier nivel de la sociedad, que pasa de los 50 años, hay veces que decae la empleabilidad por culpa suya. ¿Y por qué? Porque no ha evolucionado. O sea, es decir, los directivos tienen que entender que viven en un mundo cambiante. Recuerdo una vez, hace muchos años, una persona en el IE, que tenía 60 y muchos años, le dije: ¡jo, tú tienes muchos años de experiencia! Y me dijo: no, tengo solo 3 años. Y digo: ¿cómo que 3 años? Pero sí. Dice: es que todo ha cambiado tanto que mi experiencia realmente son los últimos 3 años. Y me encantó esa frase, ¿no? Ese punto de vista. Porque ¿qué pasa? Que hay gente que se ha quedado absolutamente obsoleta, porque no ha evolucionado. O sea, recuerdo hace, y no mucho, una persona que estábamos entrevistando, vino a mi empresa, resulta que dice: es que no podía aparcar el coche porque no he colgado el ticket. Y yo: ¿cómo que el ticket del coche? Pero si hay una aplicación. Ah, hay una aplicación. Bueno, pues sí, hay gente que todavía no entiende las nuevas tecnologías, no se ha adaptado a las nuevas tecnologías y no entiende el nuevo mundo cómo ha cambiado. Por otro lado, hay gente que cree que lo que él sabía o era un experto, eso va a continuar toda la vida. Y me pongo el ejemplo. Yo recuerdo, a mí siempre me gustó mucho la fotografía, yo tenía mi cámara reflex de toda la vida de carrete, y cuando vi las primeras cámaras digitales me reía, ¿no? Me decía: bueno, esto es absurdo, ¿no? Donde esté una cámara de toda la vida. Claro, la primera vez que vi a un fotógrafo con una cámara reflex digital, dije: uy, esto vamos a cambiar, porque viene la nueva tecnología. Entonces hay que tener esa capacidad para entender que a lo mejor aquello que toda la vida has utilizado, por mucho que creas y por mucho que te sientas de verdad fiel a eso, a lo mejor la tecnología no ha cambiado. A mí me encanta también poner el ejemplo, y perdonadme, algunos seguro me van a enfadar, que hablo de los discos de vinilo. O sea, es decir, que a mí me encantaban los discos de vinilo, todos tuvimos el disco de vinilo en casa, pero es absurdo pensar hoy en día que un disco de vinilo es mejor que tener un Spotify colocado un buen equipo de alta fidelidad. Porque sí, la gente dirá: no, es que donde esté el vinilo y el ruido y tal, y digo a gente que dice: no, es que se escucha mejor. No se escucha mejor. Otra cosa es que te guste o que tengas esa reminiscencia del pasado, pero evidentemente las cosas cambian y hay que saber evolucionar. Entonces, como consejo, y os digo a todas las personas que tienen ya más de 50 años, para seguir empleados, es que se basen su ventaja competitiva en la experiencia, no en el conocimiento. Segundo, que evolucionen en el conocimiento a la vez.
porque todas las tecnologías, el entorno cambia y por tanto hay que estar siempre a la última. Hoy en día lo que ha pasado hace 3 años ya ha quedado obsoleto y por tanto hay que seguir formándose y por supuesto que se mantenga bien físicamente, por tanto comer bien, hacer un buen deporte, considerarse, o sea, estar bien de salud y bien de cuerpo y de todo, y de mente y de espíritu y de todo, influirá mucho en vuestra empleabilidad.